Yo soy Per Ortín y en nombre de la Fundación Friedrich Ebert y de la Fundación Gabo les doy la bienvenida esta noche a la charla, a la siguiente charla que tenemos en este ciclo de llamaríamos videocharlas que estamos teniendo alrededor de la idea de que el mejor periodismo está por venir. Una idea divertida, provocadora, que estamos analizando, debatiendo, conversando con gente a la que admiramos mucho, como hoy es el caso de Leila Guerriero, que ya me escucha desde Buenos Aires, desde Argentina. Hola Leila, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Pere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, estoy acá en Buenos Aires, en mi estudio, en la cueva, En la cueva. la, ¿Cómo la sigue la cosa? guarida, la guarida del fauno. ¿Cómo sigue la cosa? Bueno, acá estamos todavía en confinamiento y se supone que quizás venga para lo que llamamos el AMBA, que es la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, el conurbano bonaerense, un momento de una especie de retroceso, una especie de fase 1, o fase 1,5, o fase 2, no se sabe, digamos, ya nadie, yo imaginaba el mundo de acá a unos meses querés conocer a una persona en Tinder, ¿no? Y de pronto le tenés que preguntar como en qué fase estás, a ver si te puedes encontrar o no. Bueno, yo soy fase 1, no, yo soy fase 4, no, bueno, yo soy 5,5, no nos podemos ver, qué lástima, qué sé yo. Así que bueno, así estamos, confinados desde el 20 de marzo, con pequeñas flexibilizaciones, pero el país está absolutamente desconectado. Quiero decir, no puedes, salvo que tengas un permiso específico o tengas algún trabajo que implique llevar mercaderías, o me imagino que algún problema de salud muy, muy, muy serio, no podés, a veces no ir ni de pueblo en pueblo y mucho menos de provincia en provincia, ¿no? Como además cada ciudad, cada provincia, cada municipio hace como sus propias reglas, entonces de pronto estás en un municipio en el que la gente puede salir a la calle dependiendo del número de documento, en otro se pueden salir a la calle hasta tal horario todo el mundo, en el otro es un mundo un poquito, en un mundo globalizado hemos terminado en estos lugares sumamente estancados, cada uno en su propia realidad autogestionada, ¿no? Estos meses hemos intercambiado mails y hemos estado Mm. chateando y conversando. Me decías hace unas semanas cuando charlábamos, Pere, hay poco espacio para disidencias en estos tiempos monolíticos, ¿no? Mm. ¿Te has sentido como, más allá del confinamiento, que ha habido de alguna manera, incluso periodísticamente, Leila, un cierto confinamiento mental y periodístico en nuestras propias maneras de comportarnos, de desarrollar, de escribir, de leer? ¿Ha habido ese confinamiento mental? ¿Crees que hay algo de eso en lo que nos ha sucedido en estos meses extraños? Sí, yo creo que, mira, me parece dos cosas. Primero que nada, me gustaría no excluirme de ese confinamiento mental. Creo que también uno cae en ese confinamiento mental. Quiero decir, no es que haya una manera correcta de pensar y una manera incorrecta de hacerlo. Creo que naturalmente aquellos que somos, qué sé yo, por naturaleza escépticos en una situación así, escépticos, desencantados, digo, de la condición humana, etcétera, etcétera, en un estado así, bueno, todo aquello que tiene que ver con ver por ahí lo contrario de todos los rasgos positivos que se dice que salen en estas situaciones, que sería como ver la misma miserable naturaleza humana repetida de infinito, también se exacerban, digamos. Entonces también es algo que uno debe como controlar y morigerar y no pasarse 10 pueblos. Pero yo creo que sí ha habido una reacción también de mucho susto también por parte de muchos colegas, o sea, susto y ante la enfermedad, ante la muerte, ante una cantidad de cosas. Eh, y siento que en cierta forma, más allá de que obviamente es una situación a la que hay que tenerle respeto y cuidado, como uno naturalmente haría ante cualquier cosa que sea contagiosa y pandémica, etcétera, etcétera. Me parece que ha habido un subirse a ese susto, una especie como de ser un poco promotores de ese susto, ¿no? Como de eh, amplificarlo, si querés, de alguna manera. Amplificarlo al punto que se han dejado de ver bajo esa gran
esa gran tormenta del susto, se han dejado de ver algunas cosas que son inherentes a la condición humana, que tienen que ver con, no sé, la angustia, la incertidumbre, que es algo con lo que el sujeto humano no convive bien, que han estado como puestas de lado, ¿no? Depuestas en pos de este bien mayúsculo. Y ha habido todo un discurso periodístico muy encolumnado con esta idea de los poderosos, digamos, de no protestes que te cuido por tu bien, ¿no? Entonces esta idea de la disidencia, cualquier voz, no, ni siquiera disidente, cualquier voz que se atreva a señalar que ok con esto, pero también está todo esto otro, es vista como una voz un poco peligrosa. Lo que pasa es que ahí se suma, creo yo, también otro problema. Es como si el universo general, el discurso público, se hubiera quedado sin matices, ¿no? O sea, a mí por lo menos siempre me gusta verlo todo tan matizado como puedo, tan contradictorio como suelen presentarse las cosas en la realidad, que no son lineales, digamos, ¿no? No existe el bien puro, el mal puro. Y ahora es como que ese matiz ha desaparecido peligrosamente del discurso. Pero te decía que ahí hay otro punto complejo, que es que ahí en esas zonas de posibles disidencias y de señalamiento de cosas que tienen que ver con, bueno, con las angustias y qué sé yo, se empiezan a mover unos sujetos bastante siniestros, digamos, que son estas personas negacionistas que dicen esto no existe, esto no pasa, esto no mata a nadie. Bueno, Bolsonaro, Trump y toda esa caterva, ¿no? Que también es como un extremo supra siniestro, y ya lo eran antes de la pandemia, digo, no es que ahora hemos descubierto que estos sujetos. Entonces sí, creo que es un momento como complicado para eso, para las disidencias, ¿no? Pero también interesante, porque escribir o pensar desde la incomodidad, del no saber dónde ponerse, también es una posición de lectura de la realidad que a mí me resulta por lo menos sumamente interesante. A veces muy difícil realmente, cuando uno escribe opinión y todo eso, es muy difícil pensar a veces desde ahí. Eh, pero bueno, también tiene su punto de interés, ¿no? Yo creo, como en una columna la vez pasada decía esto, que no sé cuál es el lugar de la disidencia ahora, de verdad no lo sé, pero que también sería temible que no hubiera ningún lugar para la disidencia, ¿no? Y que todo fuera eso que nos escribíamos otro día, ¿no? De salud o muerte, ¿no? Una Claro. pura disyuntiva salud o muerte. Eso nos convertiría en una especie bueno, lo que tú lo citabas, ¿no? Puedes elegir entre Bolsonaro o puedes elegir entre... Claro, no tiene sentido andar por ese camino. ¿Cómo has tratado tú, que sé que has tenido, digamos, enfrentamientos personales, mentales, intelectuales con la situación política de muchos lugares, como los hemos sufrido todos? ¿Cómo has vivido esa sensación de mucho periodismo a favor, digamos, excitado al servicio de los políticos, ¿no? Y ha sido, yo hago una lectura, corrígeme si me equivoco, transversal eso por países, ¿no? O sea, todo el mundo como muy alineado con aquello que había que decir, y muy difícil encontrar esa posición que tú definías ahora, ¿no? De, oiga, ¿y por qué no pensamos desde la duda, ¿no? Desde la incertidumbre, desde el no saber, ¿no? Vamos a pensar todos en la misma línea. Sí, bueno, a mí en principio, digo, yo desde que empezó esto, a mí hay algunas cuestiones que me interesan que tienen que ver con el campo semántico, ¿no? Que se empieza a construir en torno a estas cosas. Dicho de manera fácil, las palabras con las cuales nos referimos a estas situaciones. Entonces, las palabras con las cuales el poder se refiere a estas situaciones son palabras propuestas por los sanitaristas e infectólogos, que deben saber, obviamente saben, tienen un saber importantísimo, pero es un discurso a veces como súper deshumanizado, ¿no? No tiene por qué ser distinto, digamos, o sea, estudian, de hecho, son gente que se dedica a estudiar cosas que no están ni vivas ni muertas, que son los virus y las bacterias. O sea, digo, es una cosa que no tiene, dedicas 40, 50 años de tu vida a estudiar cosas que no están ni vivas ni muertas, que no son ni buenas ni malas,
que no tienen intención, que no tienen, lo único que son como máquinas de replicarse y sobrevivir sin perfidia. Es como imposible pensar en eso. Bueno, yo me imagino que algo de tu cabeza termina acostumbrado a dialogar con esos sujetos que están bajo el microscopio. Entonces todo esto pasa al discurso público y los periodistas lo que veo es que se han en buena parte apropiado de ese discurso público y de pronto, por ejemplo, en torno a una persona contagiada de COVID y que desarrolla la enfermedad, se le empieza a tratar, y a mí me interesa ver mucho, pienso mucho en qué hubiera pasado si esto pasaba en los años 80, por ejemplo, cuando fue la epidemia de HIV, ¿no? Como qué actitudes hubiéramos tomado en ese caso. Está bien, esto es un virus como mucho más contagioso, digo, no tenés que tener un contacto sexual con alguien para adquirirlo, para contagiarte. Te lo puedes contagiar yendo al supermercado simplemente. Pero me llama la atención los puntos de contacto que hay con eso y con enfermedades anteriores como la lepra, por ejemplo, el estigma que se empezó a desarrollar en torno al contagiado, que no es una persona que sale a la calle queriendo contagiarse, ni siquiera la gente que se ha contagiado y qué sé yo, no sé, y no lo sabía y ha ido a una fiesta, la cosa como de culpabilizar al contagiado, ¿no? El contagiado es un irresponsable. El contagiado es o puede ser un posible sospechoso. Entonces, ¿qué hay que hacer con este sujeto? Aislarlo, confinarlo, separar. O sea, digo, el campo semántico que se empieza a formar en torno a esto es tremebundo. Es un campo semántico que nos hubiera hecho aullar, digamos, palabras como confinamiento, aislamiento, encerrar a la gente en sus casas, no salir de sus casas, de poner la libertad en pos de, digo, o sea, obviamente muchos estamos de acuerdo con que hay que tomar una cantidad de medidas, pero esto empieza a ser muy peligroso y fíjate, de hecho, que creo que en todos los países ha habido casos, tanto de médicos, enfermeros, enfermeras, etcétera, que vivían en edificios en los cuales se les dejaban carteles en la puerta diciendo, vete de aquí, nos vas a contagiar a todos, ¿no? Como el cuerpo del otro como la bomba viral, el cuerpo del otro como un cuerpo peligroso, un contagiado, un sospechoso, un enfermo, un irresponsable, ¿no? Y en todos los países también han pasado cosas violentas con la gente que se contagia. Le han apedreado las casas, acá hace 2 semanas, a un señor verdulero que justamente digo, es de la ciudad en la que yo nací, acá, en la ciudad de Junín, vino al Mercado Central de Buenos Aires, regresó con su camioneta a Junín, contagiado, no se sabe por qué, y le quemaron la camioneta entera, le quemaron la herramienta de trabajo a los vecinos. Lo hicieron unos chicos aparentemente menores de edad, el padre de los chicos salió a decir, bueno, pero él nos trajo la peste. Entonces digo, todo esto es el miedo de la gente, pero también asusado desde el discurso del poder, y el discurso periodístico es, en este caso, creo yo, un discurso de poder. A mí me alarma mucho, me alarma no, me da un poco de desolación ver en los programas de televisión, sobre todo, y por ejemplo, que es un discurso como súper directo, ¿no? Lo decís y llega inmediatamente, eh, a periodistas que le hablan a la gente y dicen, bueno, todas estas cosas pasan porque la gente es irresponsable y no se queda en su casa. Hay que quedarse en casa, a ver si lo entienden de una vez, quédense en casa. Y son periodistas que uno sabe que trabajan en ese programa de televisión como panelistas, tienen una columna en un diario, tienen 2 programas de radio. Esto implica que tienen 4 sueldos fijos por lo menos. Y le están hablando a gente que a lo mejor no puede salir de su casa desde hace 3 meses, y no te estoy hablando solo de gente en estado de pobreza extrema, que ya sabemos que son lamentablemente los de siempre, los más damnificados, sino, no sé, qué sé yo, a una señora que tiene un señor que tiene una peluquería y que tiene 2 empleados, o que una señora o un señor que tienen un comercio de ropa o una fábrica de zapatos. Entonces, ¿cómo es? Digamos, yo siento que hay más que nunca una desconexión del oficio con la realidad de la gente, con el día a día de la gente. Esta exigencia de decir, bueno, quédense en casa, estúpidos, irresponsables, por culpa de ustedes.
me parece un relato de una falta de empatía, de comprensión, de ponerse en el lugar del otro, salvaje, te diría, hablando desde un lugar de una comodidad, de un confort pequeño burgués, que somos todos, ¿eh? Yo también lo soy, pero yo pensaba, mira, desde que el primer día en que esto empezó, yo no soy creyente, ni al contrario, diría que soy atea y blasfema, o sea que es peor que todo. Pero yo pensaba, te juro, dentro de mí decía, yo rezo por los que tienen un comercio, no sé, de insumos para impresor, rezo por el zapatero, rezo por el tipo que vende paltas a la salida del subte, porque toda esa gente se va a desbarrancar, digamos, ¿no? Y muy rápidamente, probablemente todos nos desbarranquemos, pero hay gente que ya está desbarrancada. Dentro de esa situación también hablábamos estos días, Leila, un poco de cómo la palabra miedo es utilizada en función de una serie de intereses que casi nunca son espúreos, que siempre, siempre tienen un objetivo, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues dentro de este universo periodístico pequeño burgués en el que nos movemos todos, siempre hay algo detrás de esas columnas de opinión que tú decías, de esas intervenciones en la televisión, de esa mirada sobre una determinada visión del mundo que no necesariamente representa nada más allá de lo que tú tienes. Le comentabas estos días en una conversación que tenías con el colega Javier Sinaí que estabas dejando de leer ficción, ¿no? Y es una enfermedad que compartimos, o una patología, para no llamarlo enfermedad. ¿Por qué la imaginación se muestra tan poco imaginativa en momentos donde necesitaríamos tanta imaginación? Me explico. Tú hacías un canon de tus lecturas actuales y aparecía Paul V. Preciado, aparecía Hervé Gibert para hablar del VIH, para hablar bueno, que andabas por ahí leyendo esas cosas. También tenías a Julián Herbert, Mariana Enríquez, Foster Wallace, o sea, y todo remitía como una especie de canon que tú, que eres un referente en la escritura periodística en nuestra lengua, hablabas de una manera como, la imaginación poco imaginativa. He tenido que recurrir a esto porque me parece que ahí encuentro cosas en las que me voy a poder profundizar, sentir reflejada. ¿Estoy equivocado en ese análisis de la ficción no ficción? ¿Cómo te has llevado con la ficción en este tiempo casi de ficción? Sí, casi de ficción. Mira, lo que me pasa en general, lo que me pasó al principio en general, sobre todo con mucha fuerza, leía con alarma y desazón, que son dos palabras que están apareciendo mucho hoy en esto que te cuento, pero no sé, las columnas que leía por ahí como de colegas periodistas o escritores, diciendo, ay, qué bueno, ahora voy a poder aprovechar para leer todo lo que no leí, y yo decía, bueno, y de hecho contaban que estaban leyendo, qué sé yo, las obras completas de Balzac. Yo decía, cuerno, yo no puedo leer nada, ¿no? Porque, y después, bueno, empecé a hablar con mucha gente a la que le pasaba lo mismo. O sea, lo primero fue una imposibilidad casi radical, te diría yo, de no leer otra cosa que no tuviera, que no fuera algo que tuviera que ver con el coronavirus, con la epidemia, etcétera, etcétera. En un momento leía diarios hasta en idiomas que no manejo, o sea, no sé, bueno, digo, yo no hablo italiano, por ejemplo, es un idioma fácil, dirá vos, pero falso, no es fácil. No es fácil. Y miraba todos los diarios de Italia, así como cuando era el pico de la pandemia, ¿no? Pero leía diarios, no sé, abría los diarios alemanes por ver si entendía algo de lo que pasaba con el traductor de Google. Entonces era todo como pura realidad. No podía leer nada que fuera ficción, pero nada, tomaba un libro y me desconcentraba. Y yo creo que tuvo que ver con el hecho, en el principio, digamos, de que era no sé, era como leer en un barco en medio de una tormenta, ¿no? Uno quiere fijar la vista en algo y todo eso se está moviendo tanto que no te permite. Y la realidad se metía todo el tiempo y era, era una invasión. O sea, no está mal, que a mí me gustan las disrupciones, lo que irrumpe, lo que rompe, pero esto era una invasión. Estaba lejos de ser un momento de recogimiento y calma, digamos. Y a mí me parece, el otro día estaba hablando con Rafael Gumucio, que es un amigo al que quiero muchísimo y que está en los Hamptons en este momento, creo, debe seguir allí. Y me decía, claro, lo que pasa es que él me decía que tampoco podía leer mucho, salvo algunos cuentos de Borges y qué sé yo que tenía con él en ese momento.
Y él me decía que la lectura era como un momento de civilización, como era un acto de civilización extrema, ¿no? Y que uno está tan desprotegido, tan a la intemperie cuando lee, que me decía, ¿quién se pone a leer en la trinchera? ¿No? Me pareció como una imagen bella del porqué de esa lectura. Ahora, más allá de eso, eh, creo que empecé a sentir algo leyendo ficción que, no sé, era algo del orden como afuera está pasando todo esto y yo estoy acá metida en la historia de una ama de casa del siglo XIX en Inglaterra. O sea, como que había algo, una especie de error de paralaje gigante y como, no sé, me imagino que tenía que ver también con la búsqueda de algún tipo de respuesta, si querés, y la ficción en ese momento no tenía tantas respuestas para ofrecerme. Ahora, por ejemplo, estoy releyendo toda la saga de Karl Ove Knausgaard, que es Mi lucha, que es una, pero no es una ficción, una especie, bueno, sí y no, digamos, ¿no? Es como un megatexto autorreferencial, casi una performance, a mí me gusta mucho lo que escribe él, y ahí pude como enganchar bien, pero intenté con los cuentos de Eugénides, que me encanta, intenté con los cuentos de Lydia Davis, que me encanta, y pude un poco más, porque tiene como cuentos cortitos, digamos, entonces el nivel de... pero creo que tiene que ver con eso la desconexión total que uno necesita para sumergirse en un mundo de ficción, que a lo mejor no es tanta la que necesito yo, por lo menos también, porque, bueno, hay algunos textos también de no ficción que los leo para mi trabajo como de enseñanza y todo eso, que me sirve, ¿no? Y también en textos como el de Guibert, por ejemplo, en toda esa lectura que yo mencionaba en esta entrevista con Javier Sinay, son todos textos que tienen que ver precisamente con la pandemia, con epidemias. Entonces yo creo que hay una necesidad de volver la vista atrás y ver cómo se reaccionó antes ante estas cosas, de mirar lo que están escribiendo los contemporáneos acerca de esa cosa, de ver cómo se piensa acerca de eso. Y no siempre en la ficción uno encuentra esa clase de respuestas, ¿no? No lo sé, porque es un momento muy excepcional también. Entonces, no estoy Al diciendo hilo que la de, ficción no tenga respuestas, por supuesto. Digo, yo leo mucha más ficción que no ficción usualmente. al hilo de eso, Leila, y quizá hay una faceta tuya que es menos conocida que la de escritora y columnista y periodista en el sentido tradicional, que es la de editora. Y me gustaría preguntarte un poco por tu visión de cómo el periodismo puede reaccionar a través de los libros periodísticos, que tú has hecho un gran trabajo de edición de libros periodísticos y editas a otros compañeros y compañeras. ¿Cómo crees que el periodismo, ese mejor periodismo que estuviera por venir en esta idea provocadora que planteamos, podría responder, por ejemplo, a través de los libros periodísticos en base a tu experiencia? ¿Crees que hay ahí un potencial en esto que nos está sucediendo para que la no ficción periodística responda en este formato libro? ¿Crees que puede ser una línea de trabajo o que produzca buenos frutos? Probablemente sí, probablemente sí. No creo, yo no creo mucho en los resultados urgentes en estas cosas, ¿no? Me parece, fíjate que lo primero que pasó, y creo que se agotó un poco, fue que todas las revistas del mundo se llenaron de postales de la pandemia, diarios de la pandemia, diarios de la peste, diario. Entonces, como, digo, también da un poco de repelús pensar en la cantidad de literatura autorreferencial, ¿no? Como, no es como la pandemia o la pandemia y la mirada que, sino yo y la pandemia. Es como, ojo, yo también lo he hecho. No quiero decir. No, y hay cosas que están muy bien también, pero yo creo que en todo caso, en mi trabajo por ahí, como vos decías, de editora y también qué sé yo, como periodista, yo siempre creo en que el cronista es el que llega tarde, el que llega después, el que va un poco como contra el tiempo urgente. De hecho, la crónica es lo opuesto de la noticia, es otra cosa, es como necesitamos tiempo. Me parece que hay algo de toda esta experiencia que va a germinar sin duda
para bien y para mal, y que va a dejar, yo creo que el verdadero relato de este tiempo es el relato del miedo. O sea, más allá del, ¿no? Es como, es el relato del susto. El que escribe es el cuerpo asustado. El que escribe, digo, aunque aún los que no estamos muertos de miedo, hay un susto, una especie de... Me parece que el relato es eso, es el relato del miedo, ¿no? Está todo atravesado por el miedo. La política, la ciudadanía, etcétera, etcétera. Yo creo que algo de todo eso va a germinar, no sé si bajo la forma de historias relacionadas con esto, o no solamente. Lo que a mí me gustaría pensar es que, digamos, la transposición no va a ser como tan literal, ¿no? Como decir, ahora se van a publicar, seguramente eso va a pasar, se van a publicar millones de libros sobre la pandemia en ese plan, yo y la pandemia, digamos, ¿no? Yo, la persona más interesante del mundo, lo que se hubiera perdido si yo hubiera, ¿no? Más allá de eso, tengo que decir que el libro me parece un gran espacio para la crónica, y me parece que ahí realmente se están contando con tiempo, con la cadencia que da el tiempo, con la textura que da el tiempo, con la gravedad que da el tiempo, algunas historias que la urgencia de los medios de comunicación no permite contar, y son varias, y yo lo que sí estoy viendo, y también es como otro buen síntoma en ese sentido, que más allá de que hay editoriales que hace muy poco tiempo ya impusieron un premio a la crónica, concretamente con ese nombre, hay varias editoriales y fundaciones que están pensando también en premiar a libros periodísticos, inéditos, publicados, en proyecto. Digo, si existen premios es porque hay algo para premiar, es porque hay un mercado, no le tengo miedo a la palabra, que está viendo allí una producción. Y eso me parece que es todo un síntoma y saludable. Yo creo que ahí sí se están haciendo cosas, como en todas partes, interesantes y no tanto. Pero yo retrocedo un poco con espanto ante la idea de que la pandemia pueda producir libros automáticos, por lo menos los libros que yo quisiera leer, ¿no? En ese sentido, también, ¿no te parece, Leila? Hemos compartido también reflexiones sobre el periodismo informativo convencional, ¿no? Ujú. Cómo de, digamos, si nos ponemos un poco estupendos, ese decrecimiento crítico de sentido, ¿no? Lees una y lees todas. Lees una en todos los lugares y todas son iguales todo el rato. Es como comer patatas fritas. La primera está muy rica, pero la patata número 100 ya no tiene ningún sabor, ¿no? Va decreciendo Va porque críticamente. sos un gourmet. ¿No te parece que es profundamente aburrido lo que nos está pasando con la información periodística convencional? Los modelos, las narrativas, incluso casi los géneros copiados de un lugar a otro. Tú, como decías, lees, y yo leo prensa Sí. internacional, y ves lo que publican nuestros colegas franceses, y resulta que en Argentina, en España, en Gran Bretaña, son iguales, las mismas ideas, las mismas crónicas. ¿Tan iguales somos? ¿Tan aburridos realmente somos? Sí, no sé, creo que hay, por supuesto, digo, hay excepciones. Mi sensación también es que, digo, es muy difícil también hacer que todo un diario todo el tiempo tenga la misma estupenda calidad de todos los artículos. O sea, ese es el desafío, ¿no? Eso está claro. Sería genial que abrieras el diario y fuera entero una obra de arte. Me parece que lo que pasa a veces, primero que, digo, cuando uno recorre los diarios, es un poco espeluznante ver cómo los diarios, incluso tradicionalmente serios, de todas partes, no estoy hablando de ningún país en particular, juegan un poco con esta idea de los títulos, ¿viste? Como para que entres y, porque, claro, como te dicen, no sé, el político que dio COVID positivo y que potencialmente podría contagiar a un pueblo entero. Entonces entras porque querés saber si el pueblo entero es el tuyo, digamos. Y después entras y es un señor que ni siquiera le dio positivo, que vive, no sé, en el medio del desierto y son 4 personas, digamos. Eso me produce a mí como lectora me empieza a expulsar, empieza no sé, a destilar un aire de duda sobre todo lo que pasa en ese periódico. Creo que hay un problema de mirada, claramente. Me parece, como vos decís, que a todo, digo, hay una agenda, claramente hay que cubrirla,
pero la forma de cubrirla es el punto. Todo el mundo hace como lo mismo todo el tiempo, ¿no? Con las excepciones que son siempre muy loables, digamos. Me parece que hay una falta hay un exceso de prisa también, naturalmente, digo, la noticia es la noticia y hay que cubrirla rápido, pero también en esta especie de carrera infinita por llegar primero, ¿no? Llegar primero, llegar primero, llegar primero, llegar primero. Hay un punto en que eso se transforma también en una especie de la única superstición de la cual uno es devoto. O sea, ya no se trata de hacerlo bien, de dar una mirada. A ver, yo creo que en momentos como estos, sobre todo, si el periodismo no puede ofrecer desde la prensa diaria y desde la prensa que hago yo, que es una prensa lenta también, si no da como alguna herramienta para pensar, si no pone una cámara al sesgo, en diagonal, se replica un poco la actitud funcional a los poderosos, que es la actitud del rebaño, ¿no? O sea, mandemos a todo el mundo a su casa y ayúdennos a que la gente, no sé, eh, asuma el daño colateral sin la ayuda del Estado, digamos, ¿no? Eh, entonces me parece que esa mirada un poco calcada eh, es una mirada, ¿cómo te diría yo? Poco, demasiado burguesa, poco peligrosa, poco desafiante, que no te ayuda a pensar, bueno, es eso, es como, bueno, ya me como la papa frita 100 porque es lo único que hay, papa frita, y ya ni me doy cuenta, ¿no? Y sí, sí, siento que no es de ahora, me parece que es una cosa que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Es que la pandemia fue como inyectar una especie de líquido revelador en muchas cosas. También da un poco de rabia toda esa gente que dice, bueno, la pandemia nos sirvió para darnos cuenta de que los marginados, yo digo, perdón, yo no necesitaba una pandemia para darme cuenta que hay gente que muere de hambre, que no tiene cloacas, que hay empleos precarizados, digo, no necesito una pandemia para darme cuenta de que íbamos hacia algo que seguramente se va a exacerbar, que es ser trabajadores autónomos autoexplotados más que nunca. Yo no necesitaba eso y creo que hay mucha gente, eso es tratar a la gente de estúpida y eso creo que también tiene que ver con esto que decía las noticias, ¿no? Creo que hay una mirada como paternalista desde el discurso periodístico a veces. Si no le decimos a la gente y no le damos las noticias como deglutidas y previamente masticadas y qué sé yo, o no lo van a entender o van a entender algo distinto de lo que queremos que entiendan, pero es un poco la historia de siempre, digo, no es de ahora, ¿no? Otro de los días comentábamos un poco esa sensación que tienes tú al hilo que teníamos y analizamos, al hilo de las escrituras valientes, que hoy parecen como más necesarias que nunca, ¿no? En un mundo periodístico, en nuestro caso, pero en general en otros ámbitos también, donde cruzado con el miedo y esa sensación de que el futuro solo puede ser algo malo, no entiendo cómo el futuro está dejando de ser algo que se veía con la proyección de que se podría construir algo positivo. Ahora el futuro es un desastre, el futuro es malo, el futuro es lo peor, todo miedo, ¿no? ¿Qué escrituras valientes ves tú ahí, más allá del ejercicio tuyo del trabajo? Y si igual no estuvieran en los medios tradicionales, convencionales, sí veo muchas chicas y muchos chicos haciendo un trabajo durísimo, serio, muy fuerte, con muchas ganas de construir otras narrativas. ¿Estás de acuerdo en esta visión de que hay otras escrituras valientes que igual no proceden de los medios de comunicación convencionales informativos? Sí, totalmente, pero yo creo, mira, justamente la gente que se ha puesto a hacer cosas interesantes en esta situación, eh, viene desde esos lugares no convencionales, digamos, ¿no? Como gente, digo, eh, cronistas, periodistas autónomos, medios autónomos, páginas web, portales, de mayor o de menor antigüedad, gente que se ha puesto, a veces en pequeños medios locales, digamos también, ¿no? Que ha puesto el foco en algo que nadie estaba mirando, qué sé yo. La vez pasada leí una nota de un periodista de aquí del interior, que mientras todo esto estaba pasando, se puso a revisar algunos casos de violencia policial en una provincia del interior,
relacionadas con el asunto de la pandemia y la cuarentena, ¿no? Policías que brutalmente se habían llevado a adolescentes detenidos porque no respetaban la cuarentena y los chicos terminaban, no sé, deformados a golpes por la policía. O sea, digo, estos casos de abuso, de los que, por cierto, está hablando bastante poco, y que han aumentado muchísimo en América Latina, ¿no? Como, claro, bueno, la fuerza de seguridad como con el aval y envalentonada también por esto que decíamos, por el discurso del poder. Yo creo que estas voces laterales, marginales, podríamos llamarlas también, ¿no? Marginales en el sentido más hermoso de la palabra, en términos de que en los márgenes pasan, que iluminan esos márgenes, que miran esos márgenes, que ven lo que nadie está mirando. Yo, como sabes, soy editora de Gato Pardo, la revista mexicana, y han llegado ideas muy interesantes a las que nadie está viendo, como por ejemplo el regreso a casa, no sé, venezolanos que se han ido de Venezuela hace tiempo a trabajar a otros países, y la forma en la que han salido de su país, con lo que implica dejar el lugar de nacimiento y crianza y vivencia de uno, por situaciones económicas, adversas en general, y se han ido a trabajar a Perú, Ecuador, Chile, donde fuere. Y cómo esta cuarentena les ha transformado esa vida de por sí precaria fuera de su país en un estado de precarización extremísimo, y cómo han regresado caminando prácticamente hasta Venezuela, digamos, ¿no? Emprendiendo el camino de regreso a ese lugar del que tanto les costó salir. Entonces, todos estos éxodos, estos movimientos, estas cosas que nos están contando, a mí me parece que a veces llegan de la mirada de estos periodistas, podría decir jóvenes, o podría decir, no sé, intrépidos, o podría decir gente que no quiere pasar por el aro ese de o que trabajan en medios tradicionales, pero también por otra parte tienen que encontrar un sitio en el que sientan que producen algo que no va por ese canal tan convencional, ¿no? Yo creo que hay muchas voces muy interesantes, siempre son pocos, siempre son minoría, pero esa es la historia de todo. O sea, no me parece que sea específico. Es así. Tenía algunas preguntas más, pero están llegando muchas preguntas y vamos a aprovechar un poco para iniciar el diálogo. Por ejemplo, Fran Piedrahita desde Medellín. Hay gente que llega de todos los lugares, la verdad es que, sí. bueno, ya lo sabes, Leila. Somos mundiales, pero somos mundiales. Tú eres mundial. ¿A qué se debe, según Leila, por qué hay la epidemia de coronavirus? ¿A qué se debe? Cobro por la respuesta. ¿Por qué cree Leila que hay una identificación servil del periodismo con los centros de poder? Bueno, me parece un poco fuerte, es como una generalización gigantesca, ¿no? Una identificación servil del periodismo, así como digo yo, gracias, pero no soy periodista, no soy servil, no me identifico con los centros de poder. O sea, me parece que ese discurso de la identificación servil generalizadora es un discurso de poder también, me parece, y me parece súper peligroso también, porque es como echar un manto de desconfianza sobre todo el oficio periodístico, y vos y yo sabemos de quiénes podemos estar hablando cuando pensamos en periodistas probos que renuncian a sus trabajos incluso porque no aceptan determinadas condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que eso es un poco... Ese es el discurso que el poder quiere que nos compremos. O sea, todo el periodismo está bajo la lupa de la sospecha. Entonces, todos son sospechosos, todos son serviles, ¿no? Perdón, te corté, Pere. No, yo le diría a Fran que hay una frase de Jean Cocteau que me gusta mucho, que decía que el que generaliza miente, ¿no? Y esa idea sí, no le digamos mentiroso a Fran. No, se lo dijo Jean Cocteau, no yo. Ok. No, digo, más allá de eso, es verdad que hay una cantidad una porción del periodismo, y a ver, perdón, digo, me parece que es obvio lo que pasa, es una cuestión de dineros, es una cuestión de poder, es una cuestión también a veces no del periodista, no quiero decir con esto que se le pague al periodista con un sobre en efectivo, pero hay periodistas que aceptan trabajar en determinados medios de comunicación, que les exigen una línea editorial a veces y que bueno, están cada uno, digo, a veces, no sé, nada. Bueno, no engañemos, Leila, tampoco engañemos a nadie. A veces también con los sobres, en México por lo llaman chayote. Sí, el chayote mexicano es un clásico de la profesión, ¿no? O sea, por supuesto. Pero digo, es eso, básicamente es dinero, y también
Digo, así como en el fondo, si vos te preguntas, ¿por qué una persona quiere ser presidente de la república que fuere? Va a ganar mucha más plata en una profesión privada. Digo, bueno, obviamente por el poder. A mí si me dicen que voy a manejar los destinos de la cuadra de mi barrio, salgo corriendo, o sea, corriendo, me encuentran en otra provincia. Y a los periodistas también les gusta el poder, o sea, digo, hay un morbo, hay un gusto por sentir que manejan los hilos de algo que no es que yo no lo descartaría en absoluto. Al periodista le encanta estar con el martillo y ¿no? Sí, Sara, perdón, Sara Navarro te pregunta, como periodista joven, ¿qué consejo le darías a ella? Sabes que muchas veces en este tipo de conferencias o de charlas o de pláticas, muchos jóvenes y muchas periodistas jóvenes te preguntan cosas en base a tu experiencia. Y pregunta a ella, para tratar de llegar a una audiencia con información ética, que a mí me parece una palabra que no conozco a Sara Navarro, evidentemente, pero que utilice una joven periodista esa expresión me parece que tiene fuerza, ¿no? Para llegar a la audiencia con ética, ¿no? O sea, ¿qué le Y dirías a con Sara? épica, con ética y con épica. Sí, no, bueno, primero que nada yo siempre digo lo mismo y para no contradecirme voy a volver a decir, yo no doy consejos, me parece que es un oficio de soberbios dar consejos. La experiencia a veces no quiere decir que uno pueda estar en un lugar en el cual decirle a la gente lo que tiene que hacer. Pero yo diría, me parece interesante la palabra que utiliza la Sara. colega, pero sí, Sara Navarro, ¿no? Sí. Pero me parece interesante, pero me parece también que hay que tener mucho cuidado con el uso de la palabra como ética, ¿no? Para no erigirse uno en una especie de pedestal moral y decir yo soy. Uno siempre mete la pata, uno siempre puede hacerlo mejor en ese punto, digamos, pero a mí sí me parece importante mantener una cosa genuina y honesta, ¿no? Como informarse todo lo posible. A mí me parece que hay como dos cosas, diría. Primero que nada, no escribir como si uno conociera acerca de lo que desconoce. Me parece que es súper importante tener un reporteo fuerte, fuerte, fuerte antes de sentarse a escribir una palabra. Entre una nota mal escrita pero con un gran reporteo y una nota bien escrita pero con un reporteo pésimo, yo voy a elegir, porque la edición siempre se puede más o menos trabajar, digamos, pero cuando no tenés el contenido es un problema. Y hay gente que cree que con palabritas lindas puede adornar o embutir en el lector una especie de engaño, ¿no? Como que, bueno, como está más o menos lindo escrito, bueno, pero no dice nada tu nota. Bueno, pero... y lo otro me parece que tiene que ver con tratar de volver a hacer el viejo periodismo que hacíamos y de toda la vida, en términos de chequear la información, tener en claro que uno cuando escribe algo y lo publica en algún sitio está ejerciendo un poder, ese poder del que hablábamos antes. Tener en claro que estamos manejándonos con gente, con vidas humanas. Digo, así como los médicos no son los únicos que manejan vidas humanas. Cuando una persona deposita en vos su historia, la historia de su hijo suicidado, la historia de su hermano no sé qué, cualquier persona, buena o mala, deposita una especie de confianza, de voto de confianza. Entonces hay que ser muy cuidadosos sin llegar al punto de esa horrible cuestión de la autocensura y de cuidarse, no, porque esto no lo pongo, porque qué va a pensar el entrevistado. Eso a mí me importa tres pepinos. Yo si estoy segura de lo que quiero decir, lo digo. Pero me parece que hay que volver un poco a esa idea de chequear los datos, quedarse en el territorio, hacer lo que se hacía, digamos. Ir, ver mucho, demorarse mucho tiempo en ver y recién después volver y contar. Que era lo que se suponía que hacíamos. Se Y suponía lo que tratamos de seguir haciendo. seguir haciendo. Saray te pregunta, ¿se te ha ocurrido alguna crónica diferente relacionada con la pandemia, entiendo, para cuando salgamos de esta? ¿Estás maquinando, estás dándole vueltas, estás pergeñando alguna idea de crónica que se te haya ocurrido? No, mi idea cuando termine esto es volver a continuar con la investigación de un libro en el que estoy trabajando hace mucho tiempo, que implica muchos viajes, sobre todo por acá, por el interior de la Argentina, pero también afuera. Y no veo mi oficio en esas, así como te digo que esto va a germinar, yo no me excluyo de eso, creo que esto va a germinar, pero bajo la forma, a lo mejor, de un cambio de un cambio en la prosa, de un cambio en el estilo, de una contracción, de una retracción, de una expansión, no lo sé. Pero no estoy, no creo que pueda decir,
ya escribo demasiado sobre la pandemia ahora, las columnas y todo eso, casi como que es difícil. El otro día hablaba con Marta Sanz, que es una escritora fabulosa española, a la que admiro y quiero muchísimo, y me siento muy cómplice en muchas Ujú. cosas con ella. Y me decía, yo no encuentro el tono, me cuesta encontrar el tono. Si soy chistosa, me siento incómoda. Si soy lúgubre, me siento incómoda. Entonces, escribo ya demasiado en las columnas y todo eso sobre la pandemia, porque parece que en cualquier momento que uno se aleja del tema y algo que te dice, no, 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 vení para acá. Y ya estoy como que quiero cambiar de tema. Entonces, cuando esto termine, voy a tener que seguir hablando de esto. Yo no sé si, me parece que al contrario, que el desafío es, hablemos de otra cosa, cambiemos el tema de conversación. Eh, Estoy viendo que hay más de 500 personas en directo viéndonos. Esto es una de las cosas fascinantes también, no sé si te parece, esto de estar en plena pandemia global, con todo el mundo cerrado, sin aeropuertos y tal, y entonces una persona que está en Buenos Aires, otra persona que está en Barcelona, charlando con 500 personas que están escuchando en Medellín, en San Sí. Salvador, en el DF, no sé, en Sonora, en Tijuana, que es bien curioso esto, ¿no? Que de alguna manera, entre comillas, de las pocas cositas buenas que hemos podido ir aprendiendo, ¿no? Que estas cosas se podían hacer, no había que forzarlas, ¿no? Sí se pueden hacer, ¿no? Sí, Te creo que parece, también Rafa? ¿No? hay como otras tolerancias también bueno, con las calidades, digamos, o sea, yo creo que todo esto, el otro día también hablaba con Martín Coan, que es un autor argentino estupendo, me decía, para mí todo esto no va a durar un minuto más de lo necesario. Me dice, para mí esto está todo encapsulado bajo la idea de emergencia, y esto es como estar en el sótano leyendo con una lamparita mientras afuera bombardean. Ahora, se termina el bombardeo, ¿y a quién se le ocurre quedarse con una lamparita leyendo en el sótano? Yo lamentablemente creo que a muchas empresas se les va a ocurrir que sus empleados se queden con la lamparita leyendo en el sótano. Y eso sí me preocupa, porque así como esto es una gran oportunidad de llegar a mucha gente, esto también va a terminar recortando muchísimas cuestiones que antes estábamos habituados a hacer en el contacto interhumano, digamos, entre humanos reales, concretos, y que se van a acabar. Y eso sí me preocupa. Eso sí me preocupa, porque va a afectar indefectiblemente el trabajo de muchísima gente. No, bueno, al hilo de esto, que recuerdo a la gente que nos está viendo, a esas más de 500 personas que te están escuchando y viendo y viéndonos, que esto se hace gracias a la Fundación Friedrich Ebert y a la Fundación Gabo, y que es un esfuerzo grande porque tú estés ahí en Buenos Aires, porque yo esté acá en Barcelona y estemos platicando, ¿no? Carlos Humberto nos pregunta, ¿qué te parece el cierre de algunos medios en el marco de la crisis? Entiendo que es que muchos empresarios mediáticos están aprovechando la situación para deshacerse de muchos colegas y muchas colegas, ¿no? ¿Qué te parece? Nos pregunta acá. Me parece un horror, no solo el cierre, sino también el pasaje a la vida eterna del trabajador en teletrabajo. O sea, quiero decir, mandan a la gente a trabajar a sus casas. Y el otro día me comentaron que hay medios de comunicación acá en la Argentina que están preguntándoles a sus empleadores si quieren que les manden la silla, o sea, la silla de trabajo a la casa del trabajador, la silla, el mueble, ¿entendés? Vos apretás un botón, decís clic, sí, y al otro día te traen la silla. Pero es como el pasaje, es como decir, bueno, ahora ya descubrimos que no te necesitamos en la redacción, quédate en tu casa, pagá vos tu luz, tu calefacción, tu almuerzo, tu merienda, tu internet, usa tu computadora, tus propios folios A4 para imprimir, tu tinta de impresora. Digo, si no hay digo, el teletrabajo, por lo menos en los países de América Latina, donde ni siquiera el trabajo formal está demasiado regulado. Hay países, digamos, que sabes, como Chile, que los sindicatos son súper débiles. Digamos, acá en la Argentina, como por suerte tenemos un movimiento sindical fuerte, pero imagínate el teletrabajo, eso no está regulado, pero no va a estar regulado durante años. Entonces toda esta gente va a quedar en una situación completamente precaria, porque, y bueno, ¿y qué tal? Si ya te sacamos del coso, ¿para qué necesitamos pagarte un seguro? Si total ya no venís a la oficina. ¿Y por qué te estaríamos pagando una seguridad social o una medicina si en realidad la verdad es que la mayor parte del tiempo vos lo pasás en tu casa? O sea, creo que hay muchos medios que están
organizando una nueva estructura económica, no solo los medios, también otras empresas, en torno a esta situación excepcional que les viene de perlas, como a muchos políticos también, para insuflar temor y controlar. Digo, si al día de mañana a mucha gente le dicen, mire señor, para poder salir de la ciudad y visitar a su abuelo se tiene que instalar un chip en la oreja de seguimiento con un GPS para que sepamos a dónde va y todo, la gente se lo va, así como se va a inocular cualquier cosa en el cuerpo que le prometan que la va a salvar del COVID. Digo, y me parece que bueno, que tanto los medios de comunicación como las empresas van hacia ahí, y vos pensás lo difícil que es organizar una resistencia sindical o laboral cuando no estamos todos en el mismo lugar físico. Digo, yo siempre participé en las asambleas, en los diarios en los que estuve y todo, y era, viste, como el triangulito, el aplauso, el grito, la resistencia, qué sé yo, qué sé cuánto. La resistencia que le voy a hacer con mis gatas acá en mi casa. O sea, digo, claro, organizar a 800 trabajadores que están dispersos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué haces un cacerolazo que lo escucha el vecino? Porque vos estás acá, el otro vecino está. Es muy difícil eso. Eh, Me parece que si no hay una reacción, y eso sí me preocupa, que no veo una reacción a tiempo. Me parece que esto es como ese cuento del sapo que lo meten en el agua y se va calentando el agua de a poco hasta que... Eso sí me preocupa. en ese mejor periodismo que está por venir es de las cosas que habrá que estar vigilantes también Sí, en esas claro. dificultades que va a haber, ¿no? Marta Ujú. Romero te pregunta, los medios están intentando informar, pero se llenan de cifras sin más. Mm. En el futuro, ¿cómo crees que lograremos comunicar nuevas historias que sean nuevas realidades y no exclusivamente las ucronías del virus? Bueno, esa especie de cosa excesiva de los datos, ¿no? Yo ya dejé de seguirlos en un punto, porque no, me parece que es como, acá en la Argentina por lo menos se dan como se daba en su momento en la crisis del 2001, lo que se llama el riesgo país, ¿no? Que es como, bueno, creció a 4.000 puntos, creció... Yo siempre pienso, digo, acá hay gente que se le acaba de morir ahora en este momento una persona en un sanatorio, en una clínica, capaz en la casa, no puede acompañar a esa persona a un entierro, no puede, o sea, digo que más allá de la religión que tenga, van a cremar ese cuerpo, no le van a permitir, me parece como súper cruel, ¿no? Mirar eso como si fuera una especie de electrocardiograma. Yo creo que no tengo una respuesta para eso, pero sí me parece que lo que hay que hacer es volver a mirar, no digo que cada uno de esos números sea una historia, no digo cada uno, pero como volver a encarnar todos esos datos, ¿no? Como encarnar el dato y dejar de mirar el dato como si fuera, como si los periodistas fuéramos, o sea, hay que darlo de alguna manera, pero complementarlo también con una historia personal, humana, que uno ve que hay periódicos que están haciendo ese esfuerzo, ¿no? Como de contar el detrás de escena del hospital de campaña, el detrás de escena de la gente que no pudo despedir a sus muertos, o sea, como que encarnar esas historias. A mí me parece súper peligroso que todo quede en esa noticia de hoy, 3.000 contagiados nuevos o 3.000 muertos nuevos, o como si fuera una especie de pira donde arrojamos muertos. eh, y además todo se ha transformado en cifras, ¿no? Cantidad de personas que usan el transporte público. Entonces, si baja, es como al revés el mundo al revés, ¿no? Si baja la cantidad de gente que consume, que sale a la calle y que toma el transporte público, vamos bien. Ahora, si hay más gente que consume, que yo, vamos pésimo. Y todo está como transformado en cifras, y se espera el reporte de la mañana y el reporte de la tarde. Y me parece que todo eso también es un poco de esto que yo te decía antes, forma parte de ese campo semántico en el que el contagiado es un sospechoso, alguien digno de ser aislado, el muerto es un número. Eso me parece súper, súper peligroso también. Cassandra Belén desde Perú te pregunta, ¿podemos decir que ya se está construyendo una memoria colectiva de este hecho histórico? ¿Crees que se está construyendo? Y redondea su pregunta con una doble pregunta. ¿Cómo creamos relatos útiles para construir memoria de esto que nos está sucediendo? Mira, a mí el tema de la memoria, vos sabés que en la Argentina el tema de la memoria es un tema importante, ¿no?
Yo creo que sí, que hay algo que lo que podemos llamar memoria colectiva, claramente sí, digamos, o sea, vamos a seguir hablando de esto durante muchos años. No sé si como tema permanente como ahora, pero sí se va a hablar durante muchos años. Me parece que claramente en alguna gente se va a inscribir como experiencia, pero, pero tengo la sensación de que va a quedar más inscripto a nivel global como trauma, ¿no? Como una especie de gran trauma. Quiero decir, hay gente que va a tener la experiencia de esto y hay gente que va a tener el trauma de esta situación. Y no es lo mismo, ¿no? Experiencia que trauma, son dos cosas distintas. O una experiencia puede ser traumática en todo caso, pero en todo caso un trauma no es una experiencia, es algo bastante peor que eso. Sí me parece que claramente toda la es toda la humanidad atravesando por la misma situación. Creo que sí, que claramente que se está creando una memoria colectiva ahora. No sé si lo que hay que pensar es en términos de relatos útiles. Yo creo que pensaría más bien en relatos de todo esto. Y seguramente habrá un montón de relatos como súper, digamos, previsibles, predecibles sobre, no sé, eso. Gente que con mucho horror perdió familiares en esta situación, gente que perdió su trabajo. Va a haber que hacer un esfuerzo muy grande para encontrarle una narrativa a esto en el futuro, porque es un momento de suma tensión, de suma debacle, para decirlo de alguna manera, y a su vez es un momento de enorme inmovilidad. Quiero decir, no es una, a pesar de que de vuelta con esto del campo semántico, ¿no? Quieren embutirnos esta idea de la guerra, no es una guerra, pero la verdad es que no es una guerra tampoco en el sentido de que estén pasando cosas en movimiento. Digo, lo único que hicimos efectivo es encerrarnos y no movernos. Entonces, encontrarle una narrativa a ese encierro, a esa inmovilidad, a ese no pasa nada, a ese vientre de la ballena, donde todo está sereno, pero en cualquier momento puede ponerse en movimiento y ser un desastre, es un desafío. Yo desde hoy no tengo la respuesta. Lo que creo es que hay que tener los ojos muy, muy, muy abiertos. Ya tenemos que ir acabando. Hay más preguntas sobre medios comunitarios, sobre el periodismo en los márgenes, sobre nuevas ideas. La última para acabar, cortito. ¿Cuál es, según Leila Guerriero, ese mejor periodismo que tú crees que está por llegar? ¿Eres capaz de visualizar en este momento ese mejor periodismo que está por llegar? No sé si dar algunas coordenadas muy concretas sobre eso. Yo creo que en muchos puntos, mucha de la gente que lo está haciendo bien ahora lo va a seguir haciendo bien y van a ser los que van a, digamos, no tengo por qué pensar que un gran cronista ahora se va a transformar en un cronista desastroso el año que viene, ¿no? Me parece que tengo como la fe en eso. Me parece también que va a haber una especie como de, o quiero pensar, a lo mejor es una expresión más voluntarista que otra cosa, ¿no? Una especie de efecto rebote de todo esto que se está haciendo de una manera que uno no ve del todo adecuada, ¿no? Estos medios o estos periodistas como por ahí demasiado plegados o demasiado que no discuten, digamos, el discurso del poder, que no miran al sesgo, que están como... No digo que la única manera de decir algo interesante sea disentir, ¿eh? También se puede decir cosas interesantes estando de acuerdo, digamos, pero como un periodismo que no ayuda a pensar, digamos, ¿no? No estoy hablando de periodismo de opinión, ¿eh? Estoy hablando de periodismo, historias, digamos, enfocadas todas como en el mismo molde, la misma... Y no sé, yo esperaría de alguna forma que eso produjera una especie de hartazgo y eso una especie, como te digo, ¿no? Como un efecto de rebote, de decir, bueno, hay lugar para otras historias, hay lugar para estas otras historias también. No sé si soy demasiado optimista al respecto. Yo tiendo a pensar más bien que no es que no crea que no vaya a venir un mejor periodismo. Yo creo que sí, si no, no estaríamos hablando en este momento, digamos, pero me parece que había un género, unos periodistas y unos géneros periodísticos ahí que estaban ya desarrollando unos movimientos interesantes.
Y me parece que eso es como indetenible, ¿no? No hay manera de detenerlo. Y a lo mejor, en medio de este hartazgo, de estas visiones calcadas, de esta réplica de la réplica de la réplica, bueno, puede producirse una idea de que, miren, acá tenemos estos locos que hace 15, 20 años que están haciendo esta otra cosa. Capaz vale la pena darles un lugar más grande, digamos, ¿no? Con historias muy bien contadas, muy bien reporteadas, algunas que tengan que ver con la pandemia, otras con con otra cosa, digamos. Me parece que el periodismo que venga, que siga, que prosiga, porque no se puede pensar otra fantasía, es la fantasía del corte, ¿no? Después de esto va a venir un mundo, y ahí están los voluntaristas diciendo que vamos a ser todos, qué sé yo, vegetarianos y vamos a adoptar una ballena, que yo no creo que eso pase. Y los otros que piensan que nos vamos a transformar en Blade Runner 2029 en un minuto, ¿no? 2049 en un minuto. Ni una cosa ni la otra. Creo que, ya viste que cuando abrieron el Italia, lo primero que hizo la gente fue ir a hacer cola a la puerta de Hermès y de Zara. Y uno dice, ¿qué? O sea, ¿qué necesidad? O sea, ahora es el momento de ir a comprar un pañuelo de Hermès también, puedes esperar 2 días, simula un poco. Entonces yo creo que el mundo, digo, nada, va por ahí. No es que la gente de golpe se hizo Teresa de Calcuta y qué sé yo, para traer a colación a una señora que no me cae nada simpática. Pero bueno, nada, yo creo que eso, como digo, en tanto y en cuanto hagamos el esfuerzo por mirar de costado, mirar al sesgo, no meternos en el discurso del rebaño y qué sé yo, me parece que el periodismo tiene mucho para aportar en esta circunstancia. Pues acabamos aquí, Leila, con esa llamada a salir del rebaño. Leila Guerriero. Muy heavy, terminamos con ese. Gracias por esta velada en España, por esa tarde en Buenos Aires, en Colombia, en México, en Bolivia, en Perú, en todos los lugares en los que tenemos gente escuchándote. Ha sido un placer, como siempre. La semana que viene continuaremos hablando, como dice Leila, con estos loquitos que hacen cosas cuidadas, periodismo de gran trabajo, con la reportera mexicana Daniela Rea, y hablaremos con Daniela de la idea relacionada con los derechos humanos, el periodismo y ese mejor periodismo que está por venir. En este ciclo general, hoy hemos tenido a Leila, la semana pasada estaba Martín Caparrós, la semana próxima, el martes, día 30, Daniela Rea desde México, en esa idea global de que el mejor periodismo está por venir. Gracias, Leila, gracias a la Fundación Frederick Ebert y a la Fundación Gabo, que nos han dado la oportunidad de vernos las caras y charlar en medio de esta pandemia global. Sí, gracias a vos, Pere, a la fundación, a las fundaciones que nos cobijan en este Zoom. Y nada, un saludo a los 500 que permanecen ahí invisibles pero presentes. Y ojalá pronto nos veamos en persona. Pere, muchas gracias y bueno, nada, gracias por la charla y buenas tardes.